Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo le va? Le traemos la propuesta desde la agrupación de trabajadores René Salamanca, de acá de la ciudad de Santa Fe, eh, la posibilidad de conversar con un contador público nacional sobre lo que está sucediendo en este momento, que es una intención del gobernador Puyaro de querer reformar el régimen jubilatorio, ¿no? Y que a nosotros nos tiene como, bueno, una situación que nos preocupa. Juan Pidori lo convocamos para poder charlar sobre esto. Es un contador público nacional y es a su vez es jubilado, es docente jubilado de la provincia, quien se puso a investigar y a indagar, bueno, qué es lo que se propone, cuál es la verdadera propuesta y tratar de encontrarle la respuesta alrededor de los argumentos que viene sosteniendo, ¿no?, la provincia. ¿Qué sería? A mediados del mes de abril ingresó un proyecto para declarar la necesidad de reformar el régimen de jubilaciones y pensiones y crear una comisión que tendrá como misión elaborar el proyecto de reforma previsional. Esto es lo que ingresa desde la Cámara de Senadores a la legislatura. En un principio, sus objetivos son generar un sistema que tienda a hacerse sustentable y reduzca el déficit existente. Es decir, empiezan a cuestionar que la caja de jubilaciones tiene un importante déficit, con lo cual justifican esta necesidad de avanzar hacia una reforma jubilatoria. El 13 de junio se aprueba en la Cámara de Diputados la creación de esta comisión que ya viene sosteniendo una serie de reuniones. Ahí va que nosotros como trabajadores nos han convocado ahí a ser parte de esa comisión y queríamos empezar a indagar mucho más a fondo a ver de qué se trataría esto. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Buenas tardes, Germán, ¿cómo andás vos? Eh, yo creo que hay que poner todas las cuestiones en contexto. Ninguna ley o una ley cuando sale, en realidad, no es aséptica, sino que siempre persigue finalidades políticas. Y esto es importante tenerlo en cuenta. En la provincia de Santa Fe, el gobernador maneja las dos cámaras, tiene todos los números necesarios para aprobar la ley que él quisiera, y él a su vez, obviamente que está al frente del Poder Ejecutivo. La primera avanzada que hace en diciembre este gobierno es sobre la Corte Suprema. Y ahora nuevamente avanzó en los últimos días pidiéndole la renuncia a dos miembros de la Corte Suprema de Justicia Provincial. Vos me preguntaréis, ¿qué tiene que ver esto con la caja? Bueno, Puyaro necesita la suma del poder público y necesita una corte adicta a él para poder sacar una serie de leyes, entre las que se encuentra la de la caja de jubilaciones, para evitarse unas cataratas de juicio a futuro que van a venir, pero que si vos tenés la justicia y tenés toda la legislatura a favor, obviamente que el impacto va a ser menor. Esta es la primera cuestión, me parece que es muy A importante clarificar. a clarificar. ¿Por qué? Porque Puyaro se sube a caballo de lo que sucede a nivel nacional con Milei, que está haciendo ajuste tras ajuste, y Puyaro hace exactamente lo mismo en la provincia de Santa Fe, aunque él no lo dice, y empezó a ajustar a los sectores, a los empleados públicos concretamente. Fíjate que no respetó los acuerdos paritarios y después la segunda cuestión es que va por la caja de jubilaciones. Así que esto es para ver el contexto. Esta reforma jubilatoria no apunta a beneficiar a los jubilados, sino que por el contrario, y por las declaraciones que han hecho distintos funcionarios de ellos, por Sí. ejemplo, de que la gente se jubila a los 56 años de edad. Ahí tenemos una plaquita que salió, pues, se hizo pública a través de una noticia, que es uno de los argumentos que ahí nos dice. La caja está detonada y dice 56 años la edad promedio de jubilado de los jubilados, ¿no? Bueno, de este tipo de notas surgieron muchísimas notas más por parte de diferentes funcionarios, incluso del mismo Puyaro. ¿Cuál fue la idea? Instalar la idea de que hay gente que se jubila muy joven, etcétera, etcétera, etcétera. A partir de esa idea instala entonces y manda el proyecto de ley a la legislatura, que también es preciso aclarar dos cuestiones con esa ley.
La primera cuestión es que la representatividad de los trabajadores no está asegurada, porque está compuesta por 20 funcionarios, entre funcionarios públicos y legisladores, y solamente 4 miembros del sector gremial. Y obviamente que además deja fuera a todos los jubilados de la provincia. Y además, el segundo punto muy importante es que esta comisión no va a tener capacidades ejecutivas o resolutivas, solamente va a ser como una comisión asesora para el gobernador, lo cual es fácil de inferir de que la ley ya está redactada y que la idea de Puyaro es hacer participar políticamente a todos los sectores para que se hagan cargo del costo político que va a suceder dentro de un tiempo cuando los jubilados empiecen a perder sus derechos y los hagan trabajar más años, tengan que pagar más aportes, etcétera. Sí, sería que están queriendo dar argumentos por los cuales es necesario resolver el déficit, ¿no? Que tiene, que supuestamente esta caja está generando hace años, ¿no? Y entre esos argumentos, ellos apuntan directamente a querer ampliar la edad, ¿no? Para poder jubilarse y a incrementar el aporte, ¿no? Jubilatorio de cada uno de los trabajadores, trabajadoras. Sí, claramente por las declaraciones que han venido haciendo todos los funcionarios, la idea es, al menos, por lo menos, con las mujeres, llevarlas a 65 años de edad y aumentar los aportes personales, que hoy en Santa Fe están en el 14,5. Entonces, a partir de esto es que uno empieza a analizar los números. Yo me tomé el trabajo de comparar Nación con Santa Fe y las otras provincias. Y no hay un solo parámetro que Santa Fe esté por debajo de Nación. Por ejemplo, en el régimen general en Nación, los aportes son del 11, los aportes personales. En Santa Fe son del 14,5. La edad jubilatoria de 60 años en Santa Fe es 60-65. 60 las mujeres, 65 los hombres. Cuando usted toma el régimen docente, en Nación es 52-57 la jubilación y en provincia es 57 y 60. Y cuando usted toma los aportes, en Nación es el 13 y en provincia es el 14,5 los aportes personales. Cuando toma las contribuciones patronales, también en Nación siempre son más bajas que en provincia. Nación tiene aportes patronales del 16% y Santa Fe del 17,2%. Incluso en el sistema policial, que es uno de los sistemas más cuestionados, digamos, dentro de la provincia de Santa Fe, los aportes patronales son del 21%. Es decir que estos números, si uno los empieza a analizar, quiere decir de que los trabajadores en Santa Fe aportamos más y el Estado también aporta más que Nación. Bien, entonces ahí nos iríamos hacia la idea de que ese déficit del que se habla, que de hecho es real, pero no tiene que ver con el régimen en sí como está planteado o solamente, sino que habría que hablar de otras cuestiones que hace que ese déficit hoy sea, sea así. Sí, porque hay una plaquita con una investigación en relación a... Bueno, ahí en esa placa voy a hacer una aclaración previa, digamos, que tiene que ver con lo que vos me decís. En Nación, el índice de sostenibilidad, es decir, cuántos jubilados, cuántos activos hay por cada jubilado, es 3,5 activos por cada jubilado. En Santa Fe estamos en el 2,10, bastante menos que Nación. Ahora, en Nación esa proporción se achica muchísimo si usted agrega todos los planes de jubilación que surgieron en los últimos años para amas de casa, etcétera, todas las moratorias que largó el ANSES. ¿Cómo entonces sostiene Nación ese problema que tiene de gente que no ha hecho aportes durante su vida porque trabajó en negro? Lo sostiene con impuestos nacionales. El ANSES tiene el 40% de su recaudación corresponde a impuestos nacionales como IVA y ganancia. En la provincia de Santa Fe no existen los impuestos, solamente se financia
mediante el régimen de aportes y contribuciones patronales. Es muy ínfimo a los juegos, hay 2 o 3 impuestos, pero es muy, muy ínfimo, casi no tienen Claro. la incidencia, no alcanza a ser el 1% de lo recaudado. Con respecto a ese cuadro que mostraba recién el operador, si ustedes observan, todos los años del 2003 una línea horizontal, el déficit más o menos se mantiene estable, no hay mayores variaciones en el déficit. Sin embargo, a partir del 2016, fíjense una línea roja que va para arriba y que empieza a mostrar que la caja se empieza a detonar. Entonces ahí hay que buscar una explicación. ¿Por qué se detona la caja? Ahí hay otra imagen, si me la podés pasar, que es muy importante tener en cuenta, La de déficit. o recaudación. Claro, fíjense, acá se ve claramente cómo mientras que el país crecía económicamente, crecía la recaudación. Y al crecer la recaudación y crecer la actividad económica, obviamente que crecen los aportes patronales. A partir del 2016, cuando empiezan las políticas de ajuste en el gobierno de Macri, se empieza a caer la actividad económica. Y automáticamente al caerse la actividad económica cae la recaudación. Pero al caerse la actividad económica empieza a crecer el salario informal, el salario negro, menores salarios para los trabajadores. Entonces, esto también repercute en la recaudación que van teniendo las cajas de jubilación, en este caso la caja provincial. En el caso de la provincia de Santa Fe, también hay un dato muy importante. Si uno compara abril del 2023 contra abril del 2024, Lo que, vamos a el ver gasto de consumo. eh, O- no, perdón, la recaudación y sueldo. Ahí tenemos la recaudación y plaquita. sueldo. Observemos ahí, dice comparativo entre lo recaudado y gastado. Fíjense que la provincia de Santa Fe en el 2024, de enero a abril, recauda un 227% más entre impuestos propios y coparticipables con respecto al año anterior. Sin embargo, ustedes fíjense que las remuneraciones son de solo 169%. Es decir, que la provincia recaudó más, pero pagó menos sueldos. Y eso también explica en parte la menor recaudación del déficit. ¿Por qué, digamos? Porque como Puyaro no respetó los convenios paritarios del año pasado que se habían firmado entre los diferentes sindicatos, empezó a patear, acuérdense del 36%, la cláusula gatillo que se habían firmado en el gobierno anterior, esto lo empieza a patear. Y entonces, en esto que se dice patear con altas tasas de inflación, como tuvimos los primeros meses del año, los trabajadores pierden ingresos. Pero esa pérdida de ingresos, como yo aporto el 14,5 de mi salario, directamente repercuten en los ingresos de la caja. Es decir, que esta es la primera mentira que se cae de Puyaro con respecto a la caja. Nunca va a ser sostenible si vos pagas cero sueldo, la caja va Claro, a tener cero ingreso. Esto es así de concreto. básicamente, ¿no? Y la segunda cuestión, sí, es los gastos de consumo. Claro, porque hay algo que nos genera una incógnita muy, muy impactante, digamos, para decirlo de alguna manera, porque hay un incremento de un mes. Esto es balance de abril a mayo, Ah, perdón, de marzo a abril. Hay, sí, perfecto. hay un incremento muy, muy importante del ítem, ¿no? Del rango del gasto de consumo, como dice ahí la plaquita. Ahora, ¿cómo puede ser que un mes al otro haya incrementado tanto ese gasto? Sí, los gastos, primero que ya llama la atención los gastos de consumo. Si nosotros tomamos los gastos de consumo y lo comparamos con las remuneraciones que se pagaron en ese mes, los gastos de consumo representan el 30%. Estamos hablando de 60.000 millones de pesos en el mes de marzo, contra 200.000 que se pagaron de jubilaciones. Es decir, que estamos hablando alrededor de un 25, un 30% de gastos de consumo. Pero después, cuando tenemos el dato de abril, vemos que en abril de 60.000 se van a 92.000
millones de pesos los gastos de consumo. Mm. Lo cual, digamos, Llamativo, es un llamativo. gasto demasiado excesivo. Y a su vez, si yo tomo datos solamente de aportes y contribuciones, el déficit real es de 20.000 millones entre lo que recauda el Estado por aportes y contribuciones y las jubilaciones y pensiones que paga. Solamente el déficit es 20.000 millones de pesos. Sin embargo, ellos siempre hablaron de 90.000 millones de pesos de déficit. ¿Dónde están? En estos 60.000 de marzo, en estos 92.000 de abril, etcétera. Es decir, que hay un gasto permanente y que va creciendo, que no lo podemos saber de dónde es. Yo no te puedo decir hoy, Germán, ese gasto a qué corresponde. Hoy estamos a julio, hoy tendríamos que tener ya los balances de la caja del año 2023, porque eso por ley debería estar ya publicado y no está publicado. Como no está publicado, si vos me decís, Juan, pero ¿de dónde sale? ¿Qué esa plata? Te digo, y cada uno puede pensar lo que se le antoje, ¿no? Claro, no está del todo transparente, ¿no? En esto de ir buscando las razones o las causas de este déficit, ¿no? De que tanto se está Exactamente. hablando, digamos. Exactamente. Y además hay otra cuestión que lo hace aún más turbio al asunto. ¿Y cuál es? Puyaro, el 7 de junio, la caja estaba intervenida bajo la excusa de que iban a investigar si hubo malversación de fondos, etcétera. El 7 de junio sale un decreto provincial, el 023, en donde dicen de que no encontraron ningún error en la caja. No obstante, Puyaro mantiene la intervención de la caja. Entonces, si la caja no tenía ningún desfalco, ¿por qué mantiene la intervención de la caja? ¿Y por qué hay datos que no se conocen? Entonces, bueno, estas son las cuestiones que a mí me parece que son importantes que las hagan aclarar, tanto Puyaro como todos los funcionarios que rápidamente dijeron, Micheli y un montón de funcionarios, no, que los mismos diputados y senadores, que nos hagan a contar a los jubilados y a los empleados públicos dónde está esa plata, de dónde salió, etcétera, ¿no? Bien, bien. Sí, eso es lo que, o sea, dentro del margen de la preocupación de que directamente apuntan a querer modificar el régimen, ¿por qué no profundizamos, ¿no? En razonar y pensar juntos cuáles son las causas si es tal el déficit? Digamos, si hay un verdadero déficit en donde la caja no funciona o no funciona normalmente, bueno, vayamos a fondo a eso, consultando y haciéndonos parte de ese debate, porque del lado de lo que aparece como la única intención es directamente querer ir a modificar el régimen, trastocando la edad jubilatoria y los aportes jubilatorios de parte de los trabajadores, generando un ajuste, directamente es un ajuste Claro, a los trabajadores. y además, claro, en ese ajuste que es directamente a los trabajadores, permanentemente el gobierno argumenta que no hay plata en la provincia. Sin embargo, él le da un préstamo ahora en Astro, en hace 15 días, cuando se hizo la muestra rural esta en Astro, digamos, no me acuerdo ahora, no recuerdo el nombre. Él otorga préstamos al sector rural por 20.000 millones de pesos a una tasa del 10% anual, que con esta altas tasas de inflación, el 10% anual, digamos que es un regalo. Y paralelamente, entonces, es evidente que el gobernador quiere hacerle pagar el ajuste a los trabajadores mediante desconocer los convenios colectivos y a los jubilados mediante ajuste en la caja, y hay a otros sectores sociales que a él no les interesa tocarlo. Y Bien, esto bien. lo tenemos que tener en Ese es claro, otro ¿no? punto, sí, 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 por supuesto, ese otro punto que también nos interesa compartir, porque sería nos hacemos la pregunta de si es la única manera de si habría un déficit, digamos, si no, vayamos hacia el entendimiento de que la caja se debe resolver el déficit, ¿no? Que hay un déficit. Ahí cómo se puede ver las posibles soluciones, cuáles son las posibles maneras para resolver eso. ¿Es solamente reduciendo, empleando la edad para jubilarse y el aporte, o hay otras maneras? Claro, y ahí está el tema. Si nosotros miramos, ahí yo tengo un cuadrito que se llama impuesto inmobiliario, creo, le estoy hablando al operador, ese cuadrito.
Fíjense, en la década del 90, el impuesto inmobiliario en la provincia de Santa Fe recaudaba en el orden del 30%. Y fíjese cómo empieza a caer, a caer, a caer. Y en el último año, ya ahora en abril, de impuesto inmobiliario, la provincia está recaudando solo el 4% de impuesto inmobiliario. Y entonces ahí uno empieza a preguntarse, y a separar. Resulta que cuando uno va al impuesto inmobiliario rural, se encuentra, digamos, que una hectárea de tierra en Santa Fe paga 360 pesos la hectárea. Es una locura porque estamos en las tierras más productivas de la Argentina. Decimos que es una provincia rica y resulta que paga más ese cuadro, sí, ese que pasaste. Fíjense que el sector, hay casi 11 millones de hectáreas en Santa Fe y el inmobiliario rural pagó 3.900 millones. Y haciendo la división me da 360 pesos por hectárea. Entonces es evidente que hay algunos sectores que pagan el ajuste y hay otros que no lo pagan. Claro. Y entonces es evidente que no es una provincia rica. En todo caso hay algunos sectores que se están enriqueciendo a costa del resto de la población que se está empobreciendo día a día. Y ahí está, porque si el ANSES cobra impuestos para sostener aquellos jubilados que no tuvieron aporte, ¿por qué la provincia tranquilamente no empieza a cobrar determinados impuestos para sostener la caja de jubilaciones? Ni siquiera hay que cobrar impuestos. Y es más, ahora Puyaro aumentó el impuesto inmobiliario. Aumentó en un 130%, es decir, que una hectárea de campo en vez de pagar 360 pesos va a pagar 800 al año. Insignificante de igual manera. Sigue siendo digamos. insignificante. No, con 800 pesos no compras ni medio kilo de pan. Sí, y eso es lo que paga por año una hectárea en la pampa húmeda, lo cual es una locura. Y si nosotros tomamos al sector exportador en Santa Fe, los puertos de Rosario son inentrables. Tenemos que decir eso, por ahí pasa todo. Ya sabemos, ya se han descubierto hasta contrabando que pasaron por los puertos de Santa Fe. Bueno, a ver, ¿por qué no se le cobra al sector exportador ingresos brutos? Porque Puyaro también en esto es cínico. Puyaro dice que al déficit de la caja la mantiene el kiosquero. Y ahí está mintiendo. Pero a su vez, ¿por qué digo que es cínico? Porque Puyaro estudió y se recibió en la universidad pública. Él se recibió en la Universidad Nacional de Rosario. Si Puyaro se queja porque un kiosquero paga la caja de jubilación y a los jubilados, ¿qué puede decir un ciruja que cuando va a tomar un vino, con ese vino también le pagó el estudio a Puyaro que se recibió en la universidad pública? ¿Qué pasa? Cuando llegamos al poder, ¿nos olvidamos de dónde venimos y a dónde vamos? Esta sería la pregunta, ¿no? Sí. Había una plaquita ahí que hablaba de esos números en relación a las exportaciones, ¿no? Que son los sectores más beneficiarios. No tiene que ver solamente con esta gestión, este último periodo, sino que se puede decir que históricamente no se ha modificado y que son políticas que se podría avanzar para justamente achicar la brecha entre esto que los que más ganan menos aportan. Exacto. Un cálculo simple, digamos, si nosotros le aplicaríamos el 3,5, yo esta plaquita le hice hace unos días, todavía el dólar estaba a 1.000 pesos, pero nosotros podemos estar hablando de entre 800 y 1.000.000 de millones de pesos, 800.000 y 1.000.000 de millones de pesos hoy con la evaluación del dólar, si le cobramos ingresos brutos a las exportaciones de grano que salen de nuestra provincia, tranquilamente si uno de los sectores más rentables y además son multinacionales, porque no es verdad que son chacareros los que sacan la producción. Pero ahí también hay otra cosa. A su vez, paralelamente, Puyaro invirtió 50.000 millones de pesos en los puertos de acceso a Rosario. Y esa también salió de la nuestra. Así que bueno, estas cuestiones yo creo que son todas cuestiones que hay que poner sobre la mesa y discutirlas seriamente, porque digamos, si usted toma una jubilación promedio en la provincia de Santa Fe, estamos hablando de 600.000 pesos. Y 600.000 pesos hoy está por debajo de la línea de pobreza.
y encima un jubilado que tiene que pagar remedios, etcétera. Entonces, ¿qué queremos? O si no, la otra decisión es, bueno, dejemos que los jubilados se mueran, sería la cuestión. Tremendo. Y hay otro punto, para ir finalizando ya, con toda esta información que fuimos recogiendo, que nos trajo Juan. Hay un tema también con la deuda nacional, que se puede relacionar a esto de, bueno, frente a la ausencia de la coparticipación, ¿no? De ir saldando esa gran deuda que tiene Nación con provincia, también genera un problema financiero para cubrir estas cuestiones deficitarias. Bueno, ellos hablan de que la deuda de Nación es de 700.000 millones de pesos, lo cual pagando Nación la deuda tendríamos ya que solucionar el problema. Y esto era cuando yo al principio te hablaba del contexto nacional. Puyaro manda a sus legisladores a votarle la ley bases y no es capaz de exigirle previamente a mi ley, decirle, tanto que querés la ley base, primero depositame lo que me debes y después yo te levanto la mano. No, votó la ley base sin nada a cambio. No nos explicó nunca para qué nos va a servir esa ley base cuando los industriales de la provincia de Santa Fe se están quejando que esa ley base va en contra de ellos. Es decir, Puyaro vota una ley que va a perjudicar a los industriales nuestros y ni siquiera logra un beneficio a favor por esa ley base de decir, bueno, pagame la deuda que tiene Nación, que es por ley, que es una deuda por ley. O sea que ni siquiera hay que consultar esta deuda. Hay que ir a la justicia y decirle, señor, en el año 99, cuando se transfirieron las cajas a la provincia, Nación iba a transferir los fondos. Y Nación transfirió los fondos. En los 2 o 3 últimos años dejó de transferir. Bueno, vayan y que pidan la plata, concretamente. Claro, claro, claro. Está ahí clarísimo desde el punto de vista de que hay otras políticas posibles, que no todo tiene que llevar a, por ejemplo, en este tema, una reforma, una modificación de régimen, ¿no? Sino que hay otras cuestiones que se pueden modificar para ir a resolver esta situación en la que se encuentra hoy, concreto, la caja de jubilación. Sí, yo también para que reflexionemos, digo, porque si no es muy fácil decir que la gente labura hasta los 65 años, hasta los 70. Yo la pregunta que hago es, imagínate vos, docente, con 25, 30 pibes, a los 60 años en un jardín de infantes, en un primer grado. ¿Quién se banca Muy difícil, esa muy situación? Imagínate vos un trabajador de la salud con 65 años, una guardia de 24 horas en un hospital. claro. ¿Quién se banca esa situación? Entonces, también pensemos, si queremos tener, porque si hablamos de déficit, también la salud da déficit, la educación da déficit, la policía da déficit, todos los servicios públicos dan déficit, porque los servicios públicos no están pensados para que den ganancias, están pensados para mantener servicios públicos a la población justamente. En este caso, a los jubilados que laburaron toda su vida y que tienen que pasar una vejez medianamente digna. Claro. Muchas gracias, Juan, No, por ¿por traernos qué? toda esta información y por compartir con nosotros. Vamos a ver cómo empujamos para que esta política se pueda resolver de otra manera sin que sea tocada la caja de jubilación. Muchas gracias a vos y a los compañeros de la agrupación y cuenten conmigo para lo que necesiten. Dale, dale. Muchas gracias. ¿Ah?